Me siento sumamente complacido de poder participar en el 26º Congreso de la FLAP en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Felicito a los organizadores del curso. En el Ecuador hemos realizado investigaciones sistemáticas de la meningoencefalitis eosinofílica por Angiostrongylus cantonensis. En el año 2008 comenzaron a presentarse casos en la provincia de Los Ríos. Es una zona subtropical. Se tiene la costumbre ancestral de comer caracoles crudos. Ingirieron caracoles de la especie Pomacea lineata 10 personas. De las 10 personas fallecieron dos adultos jóvenes fallecen en Hospital Luis Bernaza de la ciudad de Guayaquil. Los epidemiólogos provinciales solicitan la investigación al laboratorio de parasitología. Nos trasladamos a la zona y logramos hacer colecta de caracoles, Pomacea lineata. En el laboratorio hicimos la apertura de estos caracoles y encontramos la larva L3 de Strongyllidios. Posteriormente, fuimos a territorio a hacer captura de roedores. Tuvimos la oportunidad de capturar 2 especies, Ratus ratus y Ratus norvegicus. Con la habilidad que teníamos de trabajar con roedores, logramos demostrar la presencia del Angiostrongylus cantonensis por primera vez en el Ecuador y en Sudamérica. En esta fotografía tenemos el callado de la aorta y de la arteria pulmonar saliendo machos y hembras de Angiostrongylus cantonensis, con sus características propias de poste de barbero o caramelo navideño. El entrecruzamiento de los órganos sexuales con el intestino da esa forma. Posteriormente logramos hacer la autopsia al paciente que fallece y demostramos la presencia del gusano adulto juvenil en el espacio subaraneoideo. Esta microfotografía se puede apreciar las características propias de esta especie. Las autoridades sanitarias del Ecuador solicitan la venida del doctor Pedro Morera, al igual que en Cuba lo solicitaron hace más de 30 años, cuando presentaron ustedes la Angiostrongylus cantonensis. Pedro Morera certificó en Cuba, igual en el Ecuador. Él certifica la presencia del parásito en el Ecuador el año 2008. Continuamos haciendo investigaciones con los huéspedes intermediarios, diferentes especies de huéspedes intermediarios, en donde tenemos el Achatina fulica como el principal vector de la Angiostrongylus cantonensis, Pomacea lineata, Pomacea canaliculata. La sintomatología clínica es ruidosa. Pacientes que ingieren inmediatamente tienen problemas digestivos. Los que vomitan se salvan porque eliminan gran cantidad de larvas. Otros, la carga parasitaria es importante y al día siguiente van a presentar dolor de cabeza, lo que nos indica la migración del neurotropismo que tiene esta especie. Cefalea, fiebre, ataxia, hemiparesia, hemiplegia, estrabismo, visión doble. Son los síntomas principales. Tuvimos un caso de migración errática al ojo, donde tuvimos una angiostrongilosis ocular. Grupos de oftalmólogos logran extraer del ojo ya una larva adulta juvenil, porque ahí habían pasado más de 10 días. Aquí podemos apreciar los síntomas y signos principales de esta patología. Cefalea, fiebre, artralgia, vómitos. En la ciudad de Milagro presentamos el mayor brote en el Ecuador. 25 niños que se
alimentan con caracoles crudos. Había un pequeño compañero más inteligente que los otros y les vendía los caracoles con limón y sal, lo que causó un brote de 25 niños. Por suerte no tuvimos ningún fallecido, pero 3 o 4 de ellos ingresaron a los hospitales con una sintomatología neurológica importante. Allí es que las autoridades del Ministerio de Salud se preocupan y se toman medidas correctivas, especialmente en lo que se refiere a la capacitación. Nos dedicamos a capacitar a personal de salud de diferentes provincias, especialmente donde se estaban presentando los casos humanos. En el Congreso de la FLAC de octubre del 2013 tuvimos la oportunidad de presentar 5 trabajos referentes a esta nueva enfermedad parasitaria. Es una enfermedad transmitida por alimentos, es una enfermedad emergente, es una zoonosis. Todas esas características reúnen la meningoencefalitis eosinofílica producida por el Angiospermia cantonensis. En otro de los cantones cercanos a la ciudad de Guayaquil se presentaron casos de niños que jugaban con otra especie de caracoles, Subulina autona, un caracol de 1.52 centímetros. Los niños jugaban, se lo llevaban a la boca y 3 de estos niños presentaron sintomatología neurológica que fue transmitida por Subulina autona. En lo posterior, tuvimos la oportunidad de trabajar con el doctor Alberto Dorta Contreras y su equipo de laboratorio del iqueocefalorraquídeo de la Universidad de La Habana, con el que logramos hacer trabajos en conjunto. Se determinaron las inmunoglobulinas utilizando el reibergrama. Tomamos muestras de sangre y de líquido cefalorraquídeo e hicimos comparaciones de pacientes con sintomatología y sin sintomatología, motivo por el cual existen varias publicaciones en conjunto con el LACCEL. Tuvimos la oportunidad de participar el año 2014 en uno de los congresos realizados en el Pedro Curí, en donde nos pusimos de acuerdo con el doctor Dorta y Omar dos Santos de Brasil para tener como meta hacer un libro y donde íbamos a recoger las publicaciones que teníamos los ecuatorianos, los cubanos y los brasileros, libro que está a la disposición de ustedes en la web, un libro que ha tenido una gran acogida de miles de personas que lo están leyendo, ha sido distribuido con amplitud, especialmente en La Habana. En conjunto con el LACCEL, el año 2010 logramos el premio de inmunología. Posteriormente, el año 2019, antes de la pandemia, logramos hacer colecta de caracoles en 2 municipios de la ciudad de La Habana, en los municipios de Regla y de San Juan del Padrón, en conjunto con los estudiantes del curso que da el laboratorio LACCEL de las becas Quinkle, con los alumnos y participación del doctor Dorta, logramos demostrar la presencia de las larvas de Angiospermia cantonensis. Fue publicado y logramos el premio de la Academia de Ciencias de Cuba con este trabajo. Aquí podemos observar una larva L3 en crecimiento hacia adulto juvenil. Mientras el paciente llega al hospital, se hacen los trámites administrativos y burocráticos, el gusano, cuando lo extraen los doctores Poli, ya era un adulto juvenil macho. Ahí pueden apreciar el movimiento de la larva con sus características propias de Strongiridium. Agradezco la oportunidad de haber podido participar en este excelente congreso. El IPK se ha caracterizado por hacer magníficos congresos en que me he honrado participar durante más de 20 años. Felicito a los organizadores del curso y siempre a la disposición. Todos estos trabajos están disponibles en la web. Gracias.